Buenas tardes a cada uno de ustedes. Esta tarde vamos a iniciar uno de los temas quizás de mucha actualidad y además que está compuesto por múltiples aristas. Vamos a tratar de enfocarlo en varios aspectos, pero siempre mirados del estudio sobre nosotros mismos. Comencemos con una de las preguntas clásicas de la filosofía. ¿Quién soy? La palabra yo realmente tiene dos significados muy importantes. Implica uno de los mayores errores y también implica una verdad trascendental. Podemos utilizarla de cualquiera de las dos formas y en un aspecto diríamos que es un gran error, un aspecto que implica algo ficticio, que implica un sentimiento falso de identidad y mientras que en el otro lado implica la parte del ser esencial. La esencia, la parte luminosa, la conciencia. Este vocablo yo también lo encontramos en latín y ahí aparece como ego. La palabra ego entonces la estamos utilizando actualmente para referirnos a ese aspecto falso de un sentimiento de identidad. Dese cuenta entonces que cuando comenzamos el estudio de nosotros, con la primera palabra con la que nos encontramos es con esta palabra yo. Vamos a verle entonces estos dos aspectos opuestos. Mientras que en el aspecto del grave error, del gran error, de un error mayor, diríamos nosotros, como es como una ilusión de la conciencia. Esa ilusión de la conciencia que hace acepción al aspecto de identidad falso. El impostor, diría usted. Este aspecto, este sentido de falsa identidad, como un impostor del real ser, del ser esencial, de la conciencia luminosa. Entonces podríamos decir que el ego es lo totalmente opuesto al ser. Bajo la palabra ego, entonces, vamos a referirnos a ese sentido falso de nuestra identidad. Este ego, diríamos, surge de la identificación con la vida externa, de la identificación con la vida completamente externa a nosotros, con relación al mundo físico. De ahí surge esta identificación y poco a poco le vamos dando fuerza a ese falso sentido de identidad. Cada uno de nosotros puede comenzar a darse cuenta y cuando nos vamos dando cuenta del ser esencial, de la parte eterna y divina, en forma, diríamos, espontánea, va disminuyendo la fuerza del ego. Cuando somos capaces de ver por nosotros mismos nuestra auténtica naturaleza, entonces poco a poco va disminuyendo la fuerza del ego. Cada vez que nosotros nos identificamos con la vida externa, cuando nos olvidamos de sí mismo, cuando nos olvidamos del ser trascendental que somos, entonces damos lugar y damos espacio a que surja, a que se manifieste esa segunda naturaleza subjetiva que es el ego, esa segunda naturaleza que es el impostor,
¿El impostor de quién? El impostor del auténtico ser, de nuestra realidad auténtica, de nuestra naturaleza completamente trascendental y esencial. Así entonces podríamos comenzar diciendo que el ego es una segunda naturaleza, subjetiva, es algo ficticio, es algo falso, es la parte opuesta y contraria directamente de nuestro verdadero ser esencial. Muy bien, pero esta manifestación egoica o esta manifestación del ego en nosotros la vemos con claridad en nuestra vida diaria. Diríamos que esta manifestación se va dando conforme nosotros vamos desarrollando nuestra existencia, conforme vamos creciendo y entrando en relación con el mundo externo. Esta segunda naturaleza se fortalece. Y poco a poco, entre más nos identificamos, más se alimenta el ego. El ego subsiste gracias al olvido de sí mismos, al olvido de nuestra verdadera naturaleza. Y como consecuencia, vamos cayendo en estados cada vez mayores de inconsciencia. Conforme nosotros llegamos a la adultez, entonces vamos teniendo esa percepción de que yo soy esta parte, esta segunda naturaleza, esta parte artificiosa, ficticia. Diríamos que para sostener esto que no es real, para sostenerlo continuamente, entonces necesitamos de mucha energía. Necesitamos sostener y apuntalar este andamiaje que es nuestro ego. Pero como realmente no tiene una realidad, entonces requiere mucho esfuerzo para mantenerlo. Y es así como nosotros sentimos unas necesidades falsas, una necesidad falsa de ser importantes, una necesidad falsa de tener control, poder, una necesidad falsa de nosotros querer que se nos dé una importancia excesiva, de nosotros entrar en un proceso de más, porque de esta manera o de esta única manera es como nosotros sentimos cierta seguridad. De lo contrario, el ego vive bajo 4 palabras que vamos a ir desarrollando poco a poco. Esta naturaleza subjetiva generalmente vive bajo el miedo, bajo el susto. Miedo primeramente a debilitarse y a desaparecer. Entonces, continuamente, para sostenerse, necesita una búsqueda de seguridades. Necesita entonces tomar seguros de una cosa, seguros sobre la vida, seguros de muerte, seguros sobre accidentes, etc. Queremos nosotros sentir seguridad, pero desde esa segunda naturaleza subjetiva es muy difícil sentir seguridad. Es por eso entonces que el ego exige todo tipo de seguridades. El ego normalmente vive asustado, lleno de miedos, porque tiene esa sensación clara de que realmente flota, se sostiene sobre la inseguridad y busca protección continua. Muchas veces esa búsqueda de protección se manifiesta como queriendo acumular, como queriendo poseer muchas cosas, una ambición desmedida, un sentido de acumular, de atesorar, de acaparar. Entonces vivimos con ambiciones, vivimos siempre codiciando, vivimos siempre dentro de este proceso del más. El ego
dentro de este miedo, también diríamos que normalmente se manifiesta tratando de sentir una importancia, sentir que le presten mucha atención y entra en un sinfín de comparaciones con las otras personas. Parte del ego es compararse con todo y muchas veces esa comparación lo lleva a un sentido equivocado de competencia, de entrar en competitividad con todo, con todos. Es una búsqueda intensa de seguridad, una búsqueda intensa de protección. Y otras veces busca la protección queriendo controlarlo todo. Un sentido de control, una necesidad de tener control sobre las cosas pequeñas o sobre las cosas grandes. Un sentido de poder. El ego siempre busca poder. Y usted podría decir que esa búsqueda de poder se manifiesta de diferente manera. Unas veces se manifiesta como queriendo tener la razón en todo, queriendo ganarse la razón en toda discusión, en toda decisión. Pero como se siente inseguro, con miedo, de ahí surge otro elemento también que es la desconfianza. La manifestación del ego siempre implica miedo, temor y desconfianza. Entonces, diríamos que pocas veces confía en las demás personas o en las situaciones. Siempre el ego, diríamos, tiene una intención oculta o tiene una segunda intención ahí. Siempre trata de sacar algo de sus relaciones, de las personas, de las situaciones, busca sacar ventaja, tiene algunos intereses ocultos, etc. Estas son las manifestaciones del ego desde el temor, desde el miedo, la desconfianza. Y por otro lado, también es muy delicado, fácilmente se resiente, fácilmente se lamenta, se queja, vive dentro de la queja, dentro de los reclamos, porque el ego siempre tiene un sentimiento de, diríamos, insatisfacción. Si usted en su vida con frecuencia siente ese sentimiento de insatisfacción, porque el ego vive dentro del proceso del más, siempre busca más, siempre quiere más, tiene un sentimiento de no ser suficiente. Y entre ese sentimiento de no ser suficiente, lógicamente que le viene la inseguridad, el miedo. Como este sentimiento de no ser suficiente es muy fuerte, entonces siempre está en la búsqueda de más conocimientos, de más títulos, de más grados, de puestos, de alcanzar ciertos puestos en la vida social, en la vida pública, de tener más propiedades, de tener un mayor patrimonio. Es esa búsqueda incesante de seguridad. El ego nunca va a alcanzar un sentido de calma, de paz, porque diríamos siempre tiene un estado de desasosiego, de inquietud, de búsqueda. Dese cuenta entonces que desde este punto de vista usted debe conocer estos dos aspectos de sí mismo. Por un lado, el ser esencial, la conciencia que es eterna, la esencia que es divina e inmortal. Ella conoce de las palabras de paz, de armonía, de tranquilidad. Mientras que por el otro lado encontramos este yo
ficticio que como no tiene mayor realidad, entonces siempre está buscando hacerse sentir, que lo noten, que realmente lo tomen en cuenta. Y si no pasa esto, entonces lógicamente que él siempre toma la actitud de sentirse víctima, de hacerse la víctima. Cada vez que caemos en esos estados de victimismo, es porque nosotros no tomamos la responsabilidad de la situación. Y el ego siempre tiene su mirada hacia afuera. El ego siempre ve hacia afuera. El ego no tiene la posibilidad de ver hacia adentro. Entonces, como él ve hacia afuera, únicamente hacia afuera, entonces siempre echa la culpa a los demás, echa la culpa a las situaciones, echa la culpa a los eventos que suceden afuera. Usted diría que el echar la culpa a los demás es una forma muy característica del ego. Esa forma de echar la culpa a los demás implica entonces que surge el resentimiento. Siempre vive resentido, siempre vive quejándose, lamentándose, reclamando. Y todo esto lo va fortaleciendo. Es de esta manera, a través de estos mecanismos, que logra subsistir, sostenerse completamente. Cuando hablamos de ego, tenemos que darnos cuenta que son varias características muy definidas. Decimos entonces que otra de las características muy particulares es la necesidad de la separación, de sentirnos separados. Yo aquí y tú allá. Yo y lo mío por acá, allá tú y lo tuyo. Esa separación es para que el ego siempre encuentre esa resistencia, esa oposición, esa lucha, esa pelea. El ego, al buscar esa separación, al hacer esa separación entre yo, lo mío, y tú y lo tuyo, busca como formar una isla, como ser una isla. Y al ser una isla, siempre entonces tiene que enfrentar, siempre tiene que encontrar conflicto, oposición, guerra, pelea, lucha. Nuestro ego siempre se encuentra buscando con qué luchar, contra qué luchar, con qué pelear, contra qué pelear. En esa lucha y en ese esfuerzo se sostiene el ego, se fortalece el ego, se va desarrollando el ego. Entonces, no olvidemos la palabra identificación. La palabra identificación es importante y debemos entenderla psicológicamente como que el ego se identifica, se va en los asuntos externos, se embebe completamente allá, se emboba con esas cosas externas, se engancha, decimos, con lo externo. Al identificarnos, nos vamos dentro del asunto externo y quedamos ahí, en eso. Y de esa identificación surge el alimento, el sostén del ego. Esa identificación se da por olvido de sí mismos, por olvido de nosotros mismos, por olvido de lo que somos en el fondo, de nuestra esencia, de nuestro ser esencial, de nuestra conciencia. Dese cuenta entonces que cada vez que nosotros nos olvidamos de sí mismos, al olvidarnos de sí mismos, damos espacio, damos lugar a que se manifieste el ego, el impostor,
esa otra y segunda naturaleza. Otro aspecto muy importante del ego es que necesita manipular. Necesita manipular a los otros para llenar esas carencias que él tiene. Necesita manipular a los demás para poder satisfacer sus carencias. El ego siempre es demandante, siempre es muy demandante. Cada vez que el ego se relaciona, siempre hace un esfuerzo de manipular para satisfacerse, porque vive en búsqueda de satisfacción, tratando de superar una insatisfacción crónica. Los resultados y las variantes, diríamos, de la insatisfacción viene a ser ese sentimiento de hastío, de aburrimiento, de fastidio. Vamos por la vida como arrastrándonos. Vamos viviendo, pero con la pena de vivir, bajo la condena de tener que vivir. Esa diríamos que son las actitudes del ego, como el ego se manifiesta. Cuando nosotros buscamos vivir, cuando vivimos desde el ego, surgen entonces una diversidad de ilusiones. Como caemos en grandes estados de inconsciencia, entonces generalmente vivimos con diferente tipo de ilusiones. Una de las ilusiones es que nosotros vivimos conscientes. Cuando ya hemos estudiado en el tema de la conciencia de que realmente vivimos dormidos. Esta ilusión de que yo vivo despierto viene precisamente del ego. Surge completamente del ego. Al hablar del ego, estamos hablando realmente de que en el fondo usted va a encontrar que esa segunda naturaleza es el peor obstáculo para nosotros crecer y desarrollarnos espiritualmente. Esa segunda naturaleza viene a ser el mayor obstáculo y en el fondo viene a ser como el enemigo con el que tenemos que luchar, porque es el que malgasta todas nuestras energías, porque es el que malversiona toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos. Generalmente el ego los malgasta en sus satisfacciones. El ego también tiene otra característica muy importante, que siempre busca exteriormente sus satisfacciones. El ego siempre busca en el exterior. Básicamente se enfoca solo en el exterior y es allí donde trata de buscar sus satisfacciones, trata de superar sus miedos, trata de expresar sus quejas, sus lamentaciones, etcétera, etcétera. Conforme nosotros vamos estudiando el ego, nos vamos dando cuenta que exactamente el ego siempre tiende a hacer todo lo que condena en los demás. Todo aquello que el ego ve, nota y condena en los demás es lo que él hace, pero no lo alcanza a ver, pero no lo ve. Y si alguien se lo hace notar y si alguien se lo dice, se resiente terriblemente, porque el ego es muy resentido. Y de ese resentimiento pueden surgir entonces el odio, la venganza, el desquite y todo tipo de reacciones completamente equivocadas y exageradas. Muy bien, detengámonos aquí para hacer una pequeña pausa con un cuento. Para aquellas personas que todavía no ven con claridad la idea del ego, aquí va esta historia. Interesante. Primeramente resulta que un maestro iluminado, tenía entre sus discípulos a unos muy distinguidos
y que por largos años se habían dedicado a estudiar y a practicar con él. Pero en cierta ocasión, el rey de esta región también quiso acercarse y ser uno de sus discípulos. Lo recibieron entre el grupo y este rey, entonces, después de varios días, hizo esta pregunta: Maestro, ¿y qué es el ego? El maestro se quedó callado por un tiempo y luego le preguntó de nuevo: por favor, repíteme tu pregunta. El rey entonces, en calidad de discípulo, de estudiante del maestro, le vuelve a preguntar: ¿y qué es el ego? El maestro se queda en silencio por unos momentos y luego le responde airadamente: ¿pero qué clase de pregunta es esta? ¿Qué me estás preguntando tú? Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué me quitas el tiempo y me interrumpes haciéndome este tipo de preguntas? El rey se sorprendió y inmediatamente también él se sintió bastante molesto, ofendido, y ya con una voz más alta le dice: maestro, pero me está respondiendo mal. Pero maestro, usted me está faltando el respeto. Entonces el maestro le dice: ese es el ego. Esa fue la respuesta del maestro. Mira, esto que tú estás sintiendo ahorita, esa reacción es precisamente lo que llamamos ego. El ego siempre es reaccionario. El ego siempre reacciona mecánicamente, compulsivamente, ante las situaciones del exterior, ante los eventos o ante las personas. Entonces, si estamos en olvido de sí mismos, si no estamos conscientes de nosotros mismos, esta segunda naturaleza es la que primero aflora, es la que primero se manifiesta en forma compulsiva. Diríamos también que el ego siempre tiende a ser exagerado, siempre tiende a irse a los extremos, es extremoso. Para el ego, caminar por el equilibrio, caminar por el centro, le resulta muy difícil. Entonces recuerde, todas aquellas conductas, actitudes nuestras que sean muy exageradas, que sean extremosas, que por unos días de nuestra vida, por una época de nuestra vida, usted realmente se dedica a hacer ejercicios y va al gimnasio y sale a trotar y hace ejercicios exageradamente, y luego por otra época de su vida usted se vuelve muy pasivo, muy sedentario, completamente cae en inercia. Así se expresa el ego, siempre yendo por los extremos. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando caemos en inconsciencia, cuando nosotros perdemos la conciencia de sí, es oportunidad para que se manifieste esto que llamamos yo psicológico, el mí mismo o el ego. Dese cuenta que es esa segunda naturaleza nuestra, que todos la tenemos en mayor o menor grado, pero todos tenemos esta parte que conocemos como el ego. Otra de las características también muy particulares del ego es que el ego siempre tiende a fraccionar, a dividir, a separar. Dese cuenta que como él en el fondo está fraccionado, entonces él siempre proyecta hacia afuera, siempre proyecta en los demás y siempre proyecta hacia afuera lo que él es, pero no lo ve. Él lo ve en los otros, él lo ve en los demás, y por eso es que siempre echa culpas, porque siempre encuentra justificación, etc. Y por esta misma
razón que todo lo proyecta hacia afuera, como él está dividido, entonces siempre él fracciona, divide, separa en el exterior. El ego siempre trata de ser calculador. El ego siempre funciona con ese sentido de ser muy calculador, tratando de sacar ventaja, de las personas y sacar ventaja de las situaciones, siempre tratando de ganar, de tener ganancia, con un sentido, diríamos, de codicia, de ambición, de avaricia. Así es como se expresa el ego en nosotros. También podríamos decir que el ego, una de las cosas que más le teme es a la realidad. Siempre se opone a la realidad del momento presente. El ego no puede vivir dentro del momento presente. Otro punto importante que usted tiene que saber para cuando lo pasemos a trabajar es que realmente el ego se opone a la vida como se manifiesta en el aquí y ahora. Él siempre quisiera que las cosas fueran diferentes. Él siempre está deseando que las cosas sean distintas. Y recuerda esta palabra, desear. La palabra desear implica esas necesidades falsas que tiene el ego y que quiere llenarlas y que quiere satisfacerlas. Como vive en una constante insatisfacción, entonces siempre vive deseando. El deseo es su característica y cada una, diríamos, de las partes que lo conforman tienen sus deseos particulares. El deseo, el miedo, todo esto conforma al ego. Pongamos un cuento también ahora que ilustra la siguiente situación. Se habla de un gran mago, o en los tiempos antiguos le llamaban magos, un gran maestro, un gran astrólogo, que había por largos años cultivado sus ciencias y tenía muchas capacidades y muchos poderes, mas sin embargo todavía tenía ego, todavía tenía esta segunda naturaleza subjetiva, ego. Había desarrollado poderes y capacidades y pasado un tiempo, bueno, al final le llegó la muerte. La muerte entonces manda a su emisario y le dice, bueno, llegó el momento de que tú desencarnes a este famoso mago. Sale el emisario y va en búsqueda de este mago. Pero como el mago ya había desarrollado muchas capacidades y poderes, entonces intuye y clarividentemente ve que se acerca el emisario de la muerte. Entonces él, no queriendo morir, hace un truco, le hace una trampa. Y con un gran esfuerzo de su magia, inmediatamente replica 39 copias iguales, exactamente iguales como él. Cuando llega el emisario de la muerte, se encuentra entonces con las 40 copias exactas y no sabía cuál era el original, dónde estaba realmente el mago a quien tenía que desencarnar. Como no puede hacerlo, como no puede llevárselo, entonces regresa ante la muerte y le cuenta que desafortunadamente fracasó en la tarea porque no pudo. La muerte lo escucha y luego se le acerca al oído y le da unas instrucciones. Entonces el emisario sale de nuevo, regresa. El mago igualmente de nuevo se da cuenta que va llegando el emisario de la muerte y de nuevo hace el truco y vuelve a replicar las 39 copias idénticas
Y cuando llega la muerte se encuentra con la misma situación, las 40 copias. Y le dice, muy bien, me has sorprendido con esta magia tan grande. Realmente me has sorprendido, me has dado una sorpresa que no esperaba. Mas, sin embargo, te digo que aquí hay un error. Mira, en esto fallaste. Y cuando él le señala a una de las copias, inmediatamente el mago, que no puede soportar el desafío de encontrarle un error, responde, ¿dónde está el error? Muéstrame. Y entonces el emisario de la muerte puede identificar cuál de las 40 copias era él. Este cuento ilustra de que el ego no puede muchas veces contenerse. El ego siempre salta inmediatamente ante algo que lo desafía, ante algo que no le gusta, ante algo que realmente lo desafía. Ahí surge el ego. En nuestra vida, si usted quiere darse cuenta qué es el ego, simplemente usted tiene que ponerse atención, observarse desde la conciencia, y usted alcanza a descubrir, usted alcanza a darse cuenta cuál es esa segunda naturaleza egótica, cuál es esa segunda naturaleza compulsiva, que es totalmente inconsciente. Vamos entonces a darnos cuenta que esta entidad, el ego, esta falsa identidad que nosotros creemos que somos, se alimenta a través de los pensamientos. Cuando usted piensa, se da cuenta que en un momento está pensando una cosa y luego llega otro pensamiento muy diferente, que usted tiene una charla interior. En ese diálogo interno que usted sostiene todo el tiempo, eso fortalece al ego. Eso sostiene a esta entidad que es el ego. Luego, con sus emociones, con sus sentimientos, usted sigue alimentando el ego. Se va alimentando el ego. Continúa alimentándose el ego con los problemas. Con todos los problemas que usted tiene, con toda esta identificación en los problemas, el ego se fortalece. La preocupación, el conflicto, la lucha, la pelea, las adicciones, los vicios, las dependencias, todo esto es lo que sostiene al ego. Ahora podrá usted ver que generalmente en nuestra vida rara vez se manifiesta el ser esencial, rara vez se manifiesta la esencia eterna, divina, inmortal, porque generalmente al vivir en inconsciencia es esta segunda naturaleza la que se manifiesta continuamente, compulsivamente. El ego se sostiene a través de esta identificación con los problemas, las preocupaciones, los conflictos, las peleas, la lucha, la separación. Todo esto sostiene el ego. Pero ahora veamos cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de nosotros vivir manifestando a esta segunda naturaleza egoica? La primera consecuencia es nuestro estado de inconsciencia. La ilusión de que somos conscientes. Ese estado hipnóptico en el que vivimos, ese estado mecanizado es la consecuencia del ego. La otra consecuencia es la ilusión de que hacemos. Otra ilusión de que usted hace, con mayúscula y con H, hacer. Realmente nosotros no hacemos.
En nuestra vida, cuando se manifiesta el ego solo repite mecánicamente, estereotipadamente, repite cosas que ya ha hecho durante algunas veces. El ego no hace nada nuevo, no crea nada nuevo, simplemente vegeta inconscientemente. Y eso no es hacer. Esta es la otra ilusión que nosotros tenemos. La otra ilusión es la que nosotros somos uno, somos una unidad, somos una individualidad. Dese cuenta, esa es otra gran ilusión que tenemos y que vamos a darnos cuenta. Para comprender mejor esta ilusión, veamos lo siguiente. Primeramente, imaginemos que aquí está nuestro cuerpo físico, acá. El ego vive alrededor nuestro. El ego, diríamos nosotros, es parte de sí mismos. Y cuando lo estudiamos, de nuevo nos encontramos con la palabra yo. Esta palabra tan misteriosa, yo. Usted se da cuenta que la utilizamos a cada paso. Cuando iniciamos el estudio sobre sí mismos, con la primera palabra con la que nos encontramos es yo. Yo hago, yo quiero, yo odio, yo amo, yo decido, yo tengo, yo gano, yo pierdo, yo temo, yo quiero. Cada uno de estos yoes resulta que es diferente. Nosotros tenemos la ilusión, la idea falsa de que somos siempre el mismo, de que todo el tiempo somos el mismo, pero resulta que no, que cada uno de estos yo, podríamos decir en plural, yoes, cada uno de estos yoes es una entidad independiente, diferente. Entonces tenemos la ilusión de que yo soy todo el tiempo el mismo, pero no. La mala noticia es que no somos uno, de que psicológicamente no somos uno. Bien, dése cuenta que esto del yo, del ego, lo podemos estudiar desde el punto de vista antropológico, lo podemos estudiar desde el punto de vista filosófico, psicológico, biológico, desde diferentes puntos de vista. Aquí lo estamos estudiando desde el punto de vista de la psicología trascendental, de la psicología iniciática. Entonces, el yo resulta que no es uno, que el yo es muchos, es yoes. Usted no es el mismo todo el tiempo. ¿Qué diríamos? Que estos diversos yoes, ilustrémoslos así, este es el yo, usted podría decir que este es el yo del orgullo, este es el yo de la ostentación, este es el yo de la codicia, este es el yo del apego, este es el yo del resentimiento, este es el yo de la venganza, este es el yo del cigarrillo, este es el yo del alcoholismo, este es el yo de la pereza, este es el yo de la prostitución, este es el yo que le gusta el fútbol, este es el yo que le gusta viajar, este es el yo que tiene rencores y odios, este es el yo que tiene venganzas. Esta multitud de yoes es lo que conforma el ego. El ego no es una unidad. El ego es una multiplicidad. Y si nosotros dibujamos aquí a la personalidad, diríamos que la personalidad es esa máscara general que tenemos de nosotros mismos.
Pero detrás de esta máscara se mueven estos diversos yoes. Entonces, una de las ilusiones que tenemos es que somos uno, pero no somos uno, somos muchos. Y estos muchos yoes son los que se expresan continuamente, constantemente. Entonces usted es muy cambiante. Podemos poner ejemplos muy prácticos. Esta mañana en la oficina, de repente usted tuvo un cliente muy exigente que hizo reclamos airadamente y usted sintió el enojo. Usted sintió el enojo, la ira, y este yo del enojo, pongamos aquí de enojo, de ira, lo hizo pensar. Usted sintió, usted se dio cuenta de que tenía que responderle a este cliente. Usted se dio cuenta que las exigencias del cliente eran exageradas, que usted tenía que realmente poner un límite a estas exigencias. Cuando usted siente ira, dígame cómo se siente usted. ¿Cómo es ese sentimiento de ira? Usted se da cuenta de que nos sube la temperatura, nos acaloramos, comenzamos a hablar en voz alta, gesticulamos diferente, usted siente que quiere expresarse, gritar, que lo entiendan, que le vean su punto de vista, usted quiere alcanzar algo. Esta ira tiene un sentimiento y una forma de ser muy distinta a este otro yo. Pongámosle por aquí la pereza. ¿Cómo es el sentimiento de pereza? Cuando usted está bien perezoso. Cuando usted no quiere, realmente no tiene las ganas ni la voluntad de hacer muchas tareas, de hacer algo. Cuando usted se siente perezoso, completamente pesado, sin ganas de hacer algo, y cuando usted se siente así, ese sentimiento de que ojalá alguien más lo haga, queriendo que usted posponer esa tarea, etcétera, usted se da cuenta que estos dos sentimientos son muy diferentes. Son como dos personas distintas completamente. Cada una tiene su forma de pensar, su lógica, cada una tiene su forma de sentir, sus objetivos muy particulares. Entonces diríamos que cuando hablamos del ego, estamos hablando de múltiples entidades que conforman el ego y no hay ningún orden entre ellas, no hay ningún control entre ellas, no hay alguien que coordine. Diríamos que el ego es como una casa donde está ausente el dueño, el amo, y todos los sirvientes, cada uno quiere hacer lo que quiera, el jardinero no quiere limpiar el jardín, quiere pasarse fumando, la cocinera quiere hacer otra cosa, la lavandera hace otra cosa, el chofer está queriendo ver televisión. Cada uno hace diferente cosa dentro de esta desordenada casa, porque no está el amo. Esta es nuestra situación. Cada uno de estos yoes que conforman el ego tira para diferente lado, tira para diferente interés, con diferente objetivo. Sinteticemos diciendo que el ego está conformado por diversos yoes, por una multitud de yoes, cada uno independiente. Aquí no hay coordinación entre ellos. El ego está conformado por diferentes entidades y cada uno busca satisfacerse completamente, independientemente del otro. Decimos que esta multiplicidad, esta pluralidad que conforma el ego, está compuesta por cada una de estas entidades. Pero cuando decimos entidades, nos lo estamos diciendo en forma real. Cada uno de estos yoes está conformado de substancia mental y dentro de esta substancia mental
tiene enfrascada, embotellada, una partícula de nuestra esencia, una fracción de nuestra esencia. Entonces usted diría que cada yo de estos, este yo de la mentira, tiene encarcelada una fracción de esencia. Este otro yo de la codicia tiene también embutido aquí adentro una fracción de nuestra esencia. Este otro yo de los celos, el yo celoso, tiene también enfrascada otra partícula, otra fracción de nuestra esencia. Este yo del resentimiento tiene adentro aprisionada otra partícula de nuestra esencia. Quiere decir que estas entidades tienen cierta fuerza y poder, porque dentro de ella tienen una partícula que es eterna, divina, una fracción de esencia. Cuando decimos que la consecuencia del ego es la inconsciencia, es porque resulta que solo un 3% de nuestra esencia está libre y un 97% de nuestra esencia desafortunadamente está embotellada dentro de cada uno de estos yoes. Podríamos ilustrar acá dibujándole un corazón a esta ilustración y que esta es la esencia libre. Esta representa el 3% de esencia libre que se expresa en circunstancias muy particulares, mientras que el otro 97% está aquí. Muy bien, esto nos ilustra para comprender mejor lo que es el ego. Démonos cuenta que cuando usted quiere verificar esta pluralidad, reflexione sobre lo siguiente. Por ejemplo, usted ama a su padre, usted ama a su madre, usted ama a su hermana, pero hay una parte de ellos que a veces no nos gusta. Usted puede decir, yo amo a mi papi es una excelente persona, pero cuando está con los tragos, cuando se ha tomado unos tragos, se pone tan cargoso, tan feo, realmente no me gusta estar con él cuando tiene ya muchos tragos. Cuando se está emborrachando, realmente yo prefiero evitar estar con él. ¿Sí se da cuenta? Nos gusta una parte de una persona, pero hay ciertos yoes de él que no nos gustan. Ahí usted puede darse cuenta. También podemos comprobar esta manifestación egoica cuando, por ejemplo, usted observa sus pensamientos. Entra el yo de la codicia y toma su centro intelectual y lo hace pensar. Y este yo piensa de cierta manera. Inmediatamente después, otro yo trata de derrocarlo, de sacarlo y entra. Entra, por ejemplo, el yo del orgullo, de la ostentación. Y usted ya está comenzando a planear, a planificar cómo va a lucir usted en la próxima fiesta, qué traje, qué vestido, qué joyas va usted a llevar para lucirlas en esa fiesta. Pero de repente entra el yo del cigarrillo, del tabaco, del tabaquismo. Y, por ejemplo, ya me siento impaciente porque no he fumado por un tiempo, ya comienzo a sentirme un poco inquieto, comienzo a pensar, ¿y dónde están los cigarrillos? ¿Dónde los tengo? Pero sí están allá en mi chaqueta, pero no tengo fósforos. Voy a preguntarle aquí si hay fósforos, etcétera. Si alguien tiene un cerillo que me regale. Entonces, cada uno de estos yoes, diría usted, aquí está el cigarrillo, el tabaco, cada uno de estos yoes intenta tomar la máquina, intenta tomar su cuerpo, su centro intelectual, su centro emocional, su centro sexual, etcétera,
y cada uno de estos yoes quiere manifestarse. Por eso es de que realmente nos es difícil a veces cumplir nuestras promesas. Porque usted diría, otro ejemplo, uno de estos yoes se compromete, uno de estos yoes ofrece, y muchas veces hacemos promesas serias, compromisos serios, ofrecemos muchas cosas, hasta juramos sobre una Biblia, pero luego, después de que hemos ofrecido tal cosa, al rato, otro yo, diferente, que nada tiene que ver con ese compromiso, toma a cargo nuestra máquina humana y que nada tiene que ver con eso. Entonces usted se levanta el otro día y después de que se levanta, usted dice, ve, y yo ayer me comprometí a hacer tal cosa, y yo ayer le prometí a mi amigo a llevarle tales cosas, pero no tengo ganas, realmente no sé cómo fue que me ofrecí a hacer esas cosas. Bueno, voy a llamar y voy a decirle que no puedo, que amanecí enfermo, que estoy indispuesto. De esta manera usted puede darse cuenta todos los maromas, todo lo que hacemos por falta de continuidad, por falta de continuidad de propósito, por falta de responsabilidad. Si cada una de las personas que usted conoce está constituido por muchos yoes, entonces usted no espere mucha responsabilidad. Porque hoy usted está firmando un contrato con un yo de esta persona. Pero mañana entra otro yo distinto, diferente, que nada tiene que ver con ese compromiso, que nada tiene que ver con ese contrato, que nada tiene que ver con ese ofrecimiento. Así es como en la vida práctica nos cuesta llevar las cosas. Cada yo trata de tener la supremacía. Cada yo trata de tener el poder de esta máquina por un momento, pero luego entra otro y es derrocado, lo quita, lo suple y esa lucha conforma nuestra vida psíquica. Por eso es que usted siente que tiene tantos conflictos. Por eso es que es tan difícil entendernos. Porque hoy se levanta usted con ganas de irse y de mudarse a Nueva York, de emigrar para Nueva York. Mañana usted se levanta y en cambio dice, no, mejor me pongo a estudiar y saco una carrera. Al otro día o al rato usted dice, no, mejor me caso y después me pongo a trabajar. Al otro día usted dice, no, me pareció un buen negocio, mejor me meto a hacer negocios. Cada uno de estos yoes trata de satisfacerse y hacer lo que quiere. Como consecuencia, el uno tira para un lado, el otro tira para el otro, y usted siente que su vida es muy conflictiva. Usted siente que realmente tiene muchos conflictos interiores. Entonces, señores, la mala noticia es que usted no es uno. Usted no es una individualidad psicológica. Usted es muchos. O como lo dijo Jesús, legión. Legión porque realmente son algunos yoes los que conforman el ego. ¿Cómo podríamos nosotros darnos cuenta y verificar todo esto? Usted puede observe su vida. La única manera de ver y comprobar esto es desarrollando un sentido de autoobservación. Cuando usted comienza a autoobservarse muy alerta, muy atento con su conciencia, puede darse cuenta cómo es que sale un yo y entra el otro yo. Estas son realmente entidades. Estas son entidades formadas de sustancia mental, de energía mental. Estas sustancias, diría usted, cada una de ellas tiene vida, y tiene vida porque adentro tiene enfrascada una partícula de nuestra propia
esencia. Entonces, estos yoes muchas veces, usted podría decir el yo de la envidia. Usted diría, el yo de la envidia realmente es tan feo, me siento tan mal cuando me pongo a envidiar al compañero de trabajo, o cuando entra el yo del enojo, de la ira, de la violencia, yo me siento realmente hecho una fiera, una bestia, me siento realmente feo. El ego viene a ser esa parte fea de nosotros, ese monstruo que metemos bajo la cama todas las noches. Y dése cuenta que en nuestra forma común de hablar, muchas veces hablamos y decimos, oye, pero este es como un cerdo, este es como un cerdo, y usted usa a veces ese simil de un animal, como por ejemplo decir, oh, este es muy sabido, es muy sapo. Hablamos de la rata, decimos, uy, no, es una rata, es un ladrón, es una rata. Hablamos del lagarto, esa persona tan ambiciosa, esa persona que realmente quiere acapararlo todo. Entonces hablamos del lagarto, hablamos nosotros de la perra, si es una perra, decimos, hablamos del astuto, este es un zorro completamente. O hablamos de ese hombre de negocios y decimos, este es un tiburón, este se come todo, ese trata de absorber todo lo que puede. Cada uno de estos yoes, visto clarividentemente, realmente es una entidad bastante fea, desagradable. Si yo le dijera a usted que ilustre cómo es la ira, la violencia, cómo se siente usted cuando está realmente enojado, bravo, gritando, golpeando, tirando las cosas, quizás mandando a todo mundo al carajo, al diablo, ¿cómo se ilustraría usted? O en otro momento de lujuria, cuando usted se pone coqueto, cuando usted se pone todo hecho el sexy, cuando usted quiere enamorar, impresionar a la otra persona, ¿cómo diría usted, cómo se ilustraría usted ante ese ataque de ira o ante ese ataque de lujuria, ante esa explosión de ira? Resulta entonces que hay prácticas, diría usted, para poder ver ese enjambre de entidades que conforman nuestro ego. Usted no tiene que olvidarse que cada uno de estos yoes, defectos, pasiones, apegos, odios, resentimientos, venganzas, celos, alcoholismo, tabaquismo, mentira, calumnia, chisme, pereza, etcétera. Cada uno de estos defectos es una entidad. Y ese conjunto de entidades vive aquí, alrededor nuestro, y se conoce como la ciudad psicológica. En esta ciudad psicológica pululan nuestros yoes, pululan aquí todos nuestros yoes. Y vaya usted a donde vaya, usted lleva consigo toda esta ciudad psicológica. No importa si usted se muda a vivir a la Argentina, no importa si se va a vivir a Nueva York o a Italia, usted se lleva toda su legión, todo su ego. Entonces recuerde, tenemos un ego y ese ego está conformado por múltiples yoes y cada uno de estos yoes es una entidad viviente, una entidad psicológica que trata de manifestarse continuamente. Para aquellos que no tienen tan claro, que quede bien claro que estas entidades son las que generan inconsciencia. Y cuando hablamos de trabajar el ego, cuando hablamos de eliminar el ego, el trabajo sobre sí mismo es para rescatar a la esencia que está ahí enfrascada. Entonces, si nosotros hablamos de que al ego hay que trabajarlo, hay que debilitarlo, hay que desintegrarlo, hay que eliminarlo, es porque queremos rescatar esa partícula de esencia allí encarcelada.
para ir recuperando y recuperando nuestra conciencia. De esta manera vamos subiendo del 3% de conciencia libre al 4%, al 5%, al 8%, al 10%, poco a poco hasta alcanzar la iluminación. ¿Cómo se expresa el ego? El mecanismo de expresión del ego es que viene la impresión de la vida. Usted recibe una impresión a través de los 5 sentidos, penetra y llega a la mente, y desde la mente el ego entra y reacciona. Reacciona a través de los 5 centros, o en el centro intelectual, o en el centro motor, o en el centro emocional, o en el centro sexual, o en el centro instintivo. Usted diría que el mecanismo de funcionamiento es que desde las impresiones del mundo exterior, el ego reacciona. Cuando hablamos del ego, estamos hablando que es algo conocido desde la antigüedad. En todas las grandes enseñanzas se ha conocido. Allá en el Tíbet se le conoce como los agregados psíquicos. En el Tíbet oriental hablan sobre la doctrina de los muchos yoes. En Egipto, allá en el antiguo Egipto, ellos hablaban de los demonios rojos de Set. ¿Y por qué mencionan esto de los demonios? Porque dése cuenta que nosotros, al sentir la manifestación de este yo, nos sentimos realmente negativos, nos sentimos realmente feos. Cuando usted queda bajo la manifestación de la ira, de la violencia, o del alcoholismo, o del tabaquismo, o del yo de la pornografía, o del yo del resentimiento, usted diría de que realmente es una expresión tan negativa, tan fuerte, tan desarmonizante, que es como que nos entrara un demonio, nos entrara un diablo. Entonces, en términos religiosos, no hablamos de yoes o de ego, que son términos psicológicos, sino que más bien hablamos de esto, como que estos diablos o demonios se nos meten y quedamos posesos, quedamos poseídos por estas entidades. Usted a través de la autoobservación lo va a descubrir. Allá en la India, en cambio, hablaban de la guerra de Arjuna contra sus 16,000 enemigos. Arjuna y sus 16,000 enemigos, esa batalla, esas luchas de que nos habla de los enemigos de Krishna, etcétera, hacen relación a estos yoes. Y en el cristianismo, usted recordará también una parábola muy hermosa que yo le sugiero que la lea, que está en Marcos 5, capítulo 5, versículos del 1 al 20, donde se habla que Jesús se encontró con un poseso que vivía dentro de las tumbas, que vivía en el cementerio, y que este poseso, cuando ve que Jesús pasa por ahí cerca, sale y se le acerca y le pide que por favor no le haga nada. Y Jesús lo saca, y esta legión de diablos va y se mete en un grupo de cerdos, de puercos que estaban por ahí, y salen desbocados, y salen huyendo, y van y se desbocan al barranco. Cuando Jesús le pregunta al poseso, ¿cuál es tu nombre?, él responde, Legión. Ese simbolismo de esa enseñanza en el cristianismo es la misma situación que nosotros tenemos. Nosotros tenemos esta ciudad psicológica con la legión, y cada uno de estos yoes penetran, nos toman poseídos y se manifiesta. Entonces, cuando hablamos nosotros del ego, estamos hablando de un funcionalismo muy íntimo, muy profundo, de lo que sucede en nuestro interior. Esta situación es realmente bastante dura,
difícil. Y de ahí es que nosotros vivimos con tanta infelicidad. ¿Cuál es el trabajo que nosotros podemos hacer? Vamos a tratar el tema del trabajo sobre el ego, el trabajo sobre sí mismo, que se llama el camino secreto. Ese camino secreto no es nada más que el trabajo sobre el ego, sobre sí mismo. Y en este trabajo sobre sí mismo vamos a luchar contra este enemigo. Este realmente es el enemigo que nos puede destruir. Este es el enemigo secreto. Usted no tenga temor de los enemigos externos, más bien preocúpese de este enemigo que vive en su interior, el ego. El primer trabajo que usted tiene que hacer y darse cuenta que lo va a ayudar mucho es la meditación. Con la meditación, usted va a ir afinando su naturaleza poco a poco, gradualmente, para que usted se percate, alcance a sentir cuando entra una de estas entidades y lo posee. Y usted comienza a pensar, comienza a sentir, comienza a reaccionar desde ese yo que lo está poseyendo. Sale ese yo y entra otro. Entonces, usted se da cuenta que a veces estamos bonachones, generosos, regalones, y en otro momento algo sucede, entra una llamada, entra un WhatsApp, y usted cambia y se siente tenso, se siente enojado, impaciente, con ansiedad, y luego llega a visitarle una persona y usted cambia, sonríe, le gusta a esa persona, quiere coquetearle, etc. Usted se da cuenta cómo son los cambios en su interior. Para tener esa sensibilidad, la meditación diaria le va ayudando a darse cuenta de ese proceso. Luego, también tenemos la práctica de la autoobservación, que la vamos a estudiar en temas completamente independientes. La autoobservación es un esfuerzo porque usted respire profundo, traiga toda su atención y usted se sienta, se perciba con toda su presencia en el aquí y ahora. Cuando usted se ubica en el aquí y ahora, estos yoes no pueden entrar, no pueden poseerlo. Cuando usted se ubica con toda su presencia desde la esencia, desde su ser esencial, el ego queda neutralizado. Y cuando usted se pone atención y comienza a darse cuenta, en este momento en que usted esté tan enojado, en ese preciso momento usted se autoobserva, ya es diferente, ya es distinto. Sus iras no van a ser las mismas, porque las iras que usted tuvo anteriormente, usted no se estaba autoobservando. Pero ahora, si usted se pone atención y se autoobserva, esto le da otra experiencia distinta, diferente. Hay un nuevo elemento, está la autoobservación. En ese momento, usted se va a dar cuenta cuál es el sabor de esa ira, cómo lo hace sentir, cómo se le expresa en el cuerpo, la temperatura, cómo le transpiran las manos, cómo siente usted calor, etc. Cuando usted se autoobserva, entonces comienza a tener cierto control sobre el ego. Existen las prácticas entonces y poco a poco las vamos a ir desarrollando. Por ahora queremos quedar claros con el tema sobre el ego. El ego, que quede bien claro, es una segunda naturaleza que no es usted. Usted no es el ego. Entonces, digamos lo siguiente. Yo no soy este cuerpo. Yo no soy Edgar. Yo no soy el profesor. Yo no soy la personalidad. Yo no soy la mente. Yo no soy el ego. Yo soy
la esencia, el ser esencial. Eso es lo que auténticamente soy yo. Ante la pregunta original, ¿quién soy? A través de la meditación, usted va a tener la experiencia del ser esencial, de lo que usted auténticamente es. Esa experiencia le sirve de punto de apoyo para que en la vida diaria usted pueda darse cuenta, percatarse, si estoy hablando desde el ego, el falso yo, o estoy hablando desde el ser esencial. A través de la conciencia, usted se percata. El ego es obscuridad. El ego es ignorancia. El ego es falsedad. La esencia se manifiesta como conciencia. Es luz. Es sabiduría. Son los dos opuestos en su interior. Para terminar, entonces, la siguiente anécdota. Estaba un viejo jefe indio con su nieto y le dice el viejo indio: me estoy sintiendo como que dentro de mí hay una lucha entre un lobo que es violento, agresivo, vengador, y otro lobo que es amoroso, paciente y dulce. Siento una batalla en mi interior. Después de un rato, el niño le pregunta al abuelo: ¿y quién de los dos lobos va a ganar? Y el abuelo sabiamente responde y dice: el lobo a quien yo alimente. Dentro de su naturaleza, usted tiene esos dos opuestos, esa lucha interior, el ego y la esencia, la conciencia. ¿Quién va a ganar? Va a ganar la parte que usted continuamente alimente, fortalezca. Bien, dejamos hasta aquí. Buenas tardes.